Pero usted me dice que no es bíblico la predestinación, dígame qué hago con esto. ¿Arranco la página de la Biblia? Porque ahí está la palabra predestinación, que quiere decir destinados desde antes de. Así que, si usted no quiere creer en eso, y bueno, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Vamos a discutir? Yo no voy a discutir, arréglesela con Pablo. Dice este hombre, nos predestinó, otra vez, verso 5, en amor habiéndonos predestinados o destinados desde antes, ¿para qué? Otra vez, noten el para como indica propósito. Dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y entonces, como hijos, se espera que nos conduzcamos como tales. Nota que en el capítulo 5, si te vas más adelante, en el versículo 8, Pablo va a ampliar este concepto y nos va a llamar ahora a andar como hijos. Y ahora va a insertar la palabra la luz. Capítulo 5, verso 8 dice, en otro tiempo éramos tinieblas. ¿En qué tiempo éramos tinieblas? Antes de ser creyentes. En el capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, todo es consecuente con lo que venía desarrollando Pablo en el contexto de la carta. Ahora, siendo que hemos sido salvos por gracia, nos demanda el apóstol Pablo acá que antes éramos, ¿no es cierto?, andábamos en tinieblas, pero dice, ahora sois hijos de luz en el Señor, por lo tanto, dice, anden como hijos de luz. No tengan nada que ver con las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla del yugo desigual? Que a veces lo usamos cuando se trata de los matrimonios nada más. Es más extenso lo que Pablo dice allí. Pero en líneas generales dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Belial con Cristo, hace una serie de contrastes. Pero dígame, ¿qué tiene que ver el mundo con la iglesia? ¿Qué tiene que ver el concepto secular de lo que es la familia con el concepto bíblico de lo que es la familia? ¿Cómo es que nos atrevimos a mezclar las cosas? ¿Que vamos y le pedimos consejos al pagano para que un hombre caído o una mujer caída nos aconseje cómo construir un hogar cristiano? ¿Pero que estamos locos? Tenemos que ir a Dios, nuestro Padre, que nos hizo sus hijos, a nuestro Padre, decir, Padre, acá está tu hijo y tu hija, háblanos, por favor, enséñanos cómo ser un buen hogar, un hogar digno. Pero no, le damos la espalda a Dios y vamos a consultar con la serpiente. Vamos afuera al mundo, que nos den consejos. Y bueno, con razón que los abogados se están llenando de plata a costilla de la ineptitud del pueblo cristiano en la actualidad. Así que, número 3, versículo 7, otra vez en el capítulo 1, dice que Dios nos redimió. ¿De qué? Bueno, el hecho de haber sido prisioneros del pecado que arruinó nuestra familia, el hombre no se puede liberar por sí solo de esto. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Cristo para redimirnos o volvernos a traer a Él, comprarnos con precio. Eso es lo que quiere decir la palabra redimir. Verso 11, nos dio herencia, como si eso no alcanzara. Dice allí este hombre, otra vez, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Alguien que busque Primera de Pedro, capítulo 1, a ver, versos 3 y 4, rapidito y me lo lee, a ver qué dice. Miren cómo Pablo y Pedro están en acuerdo en este asunto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, ¿qué dice? Misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan, ¿Están de acuerdo? ¿Vieron? Pablo y Pedro. Dice, somos renacidos, nacidos de Dios, somos hijos de Dios, y Él nos está guardando para esa herencia perfecta, inmarcesible, esa herencia segura, sin mancha. Qué lindo es saber que somos herederos de algo, ¿no? Dios no nos dejó en banda, tenemos una herencia, un lugar hermoso, riquezas hermosas, pero, ojo, tenemos que
darle el crédito a Dios por eso. Es algo que Dios nos da sin merecerlo. Bueno, eso es otro beneficio que nos menciona el apóstol San Pablo. Nos dio una herencia. Qué lindo que como familia cristiana sabemos que tenemos cosas mejores que las que ofrecen este mundo. Hay familias que se matan pensando en el ahora sin poner los ojos en el mañana, en la herencia. Bueno, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para recibir una herencia. Y luego dice este hombre en el versículo 13 que nos selló con el Espíritu Santo. ¿Saben que yo he escuchado a personas que han dicho que ustedes los bautistas no creen en el Espíritu Santo? O la persona es un ignorante o es un mentiroso. No cabe otra. O ignora o es un mentiroso. Pero yo te digo aquí, pongámoslo claro el asunto, sí creemos en el Espíritu Santo, en todo sentido, que es la tercera persona de la Trinidad, que somos sellados con el Espíritu Santo. Saquémonos esa idea equivocada. Los cristianos todos debemos creer en la doctrina del Espíritu Santo. Y este hombre acá nos está diciendo somos sellados con el Espíritu Santo, en el versículo 13, que es la garantía de esa herencia que el Señor nos ha prometido. Noten en el capítulo 4, por ejemplo, versos 29 y 30, o 29 y luego el verso 30 al 32, que nos hace un llamado de no entristecer a ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, es decir, que tengamos cuidado con nuestras actitudes. Toma nota que si tú te comportas mal con tu esposa, no solo estás entristeciendo a tu esposa, pero al Espíritu con el cual Dios te ha sellado para la vida eterna. Y esposa, si tú no respetas a tu marido, pues no solamente estás haciéndole la vida imposible a tu marido, pero estás también trayendo a juego al Espíritu Santo con el cual fuiste sellada, si es que eres de Cristo. Si no, bueno, ni hablemos. Así que este hombre nos está llamando allí a no entristecer al Espíritu de Dios con actitudes negativas. Y número 2, nos dice en el capítulo 5, verso 18, que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Que por cierto es el preámbulo a todo lo que Pablo va a enseñar acerca de la familia. Eso lo vamos a ver después, pero verso 18 ahora dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Acá se ha hablado mucho acerca de los estadios de llenura, que tenemos que orar para que Dios nos llene, que tenemos que, en fin, tenemos una llenura por la mitad, luego tenemos una llenura a las 3/4 y después en otra obra de gracia terminamos todos llenos. Es un disparate. Mi querido hermano, nosotros hablamos a veces en nuestro español, lo asesinamos, decimos, esta botella está media llena. No, mi querido, no está media llena, está hasta el 3/4. No existe media llena. Llena quiere decir llena, no medio llena. Medio llena es una contradicción. Filosóficamente es incorrecto eso. Pero nos acostumbramos a hablar en esos términos en cuanto a la fe cristiana. Entonces, como hablamos en español diciendo esto está medio lleno, cuando se trata del Evangelio, ¿no es cierto?, y de la llenura del Espíritu Santo, bueno, el cristiano está medio lleno del Espíritu Santo. No, mi querido, lleno quiere decir estás completo. O estás lleno o no estás lleno. No existe medio lleno. Eso es un trabajo idiomático que hacemos cuando hablamos mal. Un vaso no está medio lleno. Si está lleno, está hasta el tope. Si está por la mitad, no está lleno. Está por la mitad y punto. No se dice está medio lleno. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, lamentablemente, por ignorancia, incluso de nuestra propia lengua, terminamos con esta doctrina rara de cristianos que están medio llenos y tienen que tener varias obras de gracia hasta que esté totalmente saturado el Espíritu Santo. Eso es un disparate. Pablo acá nos está dando la explicación de lo que quiere decir con la llenura del Espíritu Santo en la primera parte del verso. Está usando el ejemplo del que se embriaga en la sociedad, no dentro de la iglesia, dice, no os embriaguéis con vino. Acá está hablando de una persona que, habiendo bebido, cae bajo la influencia del mosto. Ya no está en su juicio, hay algo que controla sus acciones. Dice, ya no dejes que el alcohol controle tu vida,
Dice, sé lleno del Espíritu para que el Espíritu controle tu vida. No que vayas siendo llenado paulatinamente, no. Dice, deja que el Señor, el Espíritu Santo, controle tu vida. Y es justamente cuando el Espíritu controla nuestras vidas que la esposa se sujeta a su marido y lo respeta. Y el hombre va a amar sacrificialmente a su mujer. El hombre, cuando no es dirigido por Dios, hace las cosas a su antojo. Y lo que hacemos es torpedear los valores de la familia, que es lo que está pasando hoy. Necesitamos a Dios en nosotros. Necesitamos el sello del Espíritu Santo para construir hogares dignos. Porque ya no somos nosotros, sino Dios en nosotros manejando las cosas. Somos dirigidos por el hermoso poder de Dios, para que ahora podamos tratar a esa persona que Dios puso al lado nuestro como corresponde, y de esa manera formar hogares o familias dignas. ¿Me van siguiendo? Noten, por ejemplo, que nos dice este hombre en cuanto al Espíritu Santo 3 cosas importantes entonces. Número 1, somos sellados, capítulo 1. Número 2, somos relacionados, no con tristeza al Espíritu. Y número 3, somos controlados, dirigidos. Vuelvo a repetir, 1, entonces, sellados. 2, relacionados. Número 3, controlados o dirigidos. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, el sello del Espíritu Santo implica seguridad. Dice, es nuestra seguridad, nuestra arra, nuestro testamento, es el documento de que somos de Dios y que la herencia está garantizada. Esa es nuestra seguridad. Así que el Espíritu Santo te garantiza que tú eres de Dios y que Dios también es patrimonio tuyo, es tu Padre, es tu Salvador, es tu protector. Número 2, lo que tiene que ver con la relación, siendo que podemos contristar al Espíritu Santo, nos habla de comunión. Nos llama a este hombre a tener coinonía con el Espíritu Santo, a no ofender al Espíritu Santo, sino a tener una comunión íntima con Él, en obediencia. ¿Te das cuenta? Así que tenemos seguridad, tenemos comunión y número 3, el control tiene que ver con el dominio propio, la orientación, la conducta. El Espíritu Santo es el que Dios ha enviado a nosotros para ayudarnos a caminar. Es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro profesor de teología. Es el que cuando fallamos toca la alarma y dice, hijo, esto no está bien. Pega la vuelta. Es el que intercede por nosotros. Cuando oramos y de alguna manera, no sé cómo es esto, pero traduce nuestras oraciones, la intención en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que envió Jesús para enviarnos a Jesucristo, que es nuestro intercesor ante el Padre, y es aquel en quien recibimos la salvación. Pero tremendo las cosas que nos dice la Biblia acerca del ministerio del Espíritu Santo. Nos guía, nos nutre, nos orienta. Si la familia estuviese más controlada por el Espíritu Santo, veríamos menos divorcios. Y eso es para reflexionar mucho. Ahora, todo esto no se hace para ponernos contentos a nosotros. Cuando Dios hizo y hace todas estas cosas, todas estas bendiciones, no es pensando en tu persona o en tu familia como el gol último de Dios. Pablo nos va a decir que todo esto, que hayamos sido escogidos para ser irreprensibles y habernos dado todas estas bendiciones y haciéndonos ahora un llamado de andar como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. Y luego inserta el tema de la familia, la mujer respete a su marido, maridos amen a sus mujeres. Todo esto está centrado en la gloria de Dios, no de la familia, no del cristiano, no del individuo. No está pensado en nosotros. Todo lo que Dios hizo está pensado en su gloria. Hoy nosotros vivimos un cristianismo que está centrado en el yo. Es más, nuestras oraciones es, Señor, dame, dasme. Y que todo es, somos el centro del cosmos. Dios tiene que gravitar alrededor nuestro, tiene que hacer todo para nosotros. Hoy declaramos, decretamos, le ordenamos a Dios, le demandamos, me tienes que dar esto porque tú eres mi Padre y que yo...
Y Dios es entonces el almacén de las bendiciones. Hemos desplazado la centralidad de Dios, de nosotros, de la iglesia y de la familia, cuando en realidad Dios tiene que, para que seamos hombres dignos, pueblo digno, familia digna, tiene que ser Dios el centro de esas cosas. Noten ustedes en el capítulo otra vez, verso 1, donde Pablo menciona esta lista de bendiciones, en el capítulo 1, verso 6, dice, otra vez, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado, etcétera. Verso 6, ¿para qué? Dice, para alabanza de su gloria. La alabanza de la gloria de su gracia. Noten que tenemos que, es para alabar la gloria de Dios. No la gloria nuestra, la gloria del hombre, la gloria de la creación, es la gloria del autor de todo. Todas estas bendiciones las recibimos nosotros ¿de quién? De Dios. ¿Quién se tiene que llevar los elogios? ¿Yo? No, Dios. Así que por eso el apóstol Pablo, después de meditar en estas bendiciones, arranca la carta diciendo, bendito sea Dios. Le da toda la gloria y la honra a Dios. Dios hace estas hermosas proezas para que nosotros alabemos, exaltemos, le demos honor a esa gloria que emana de un cristalino Dios. Versículo 12 dice, a fin de que seamos, noten ustedes, seamos nosotros, como individuo, como pueblo, como familia, para alabanza de su gloria, otra vez de vuelta. Y luego en el versículo 14, acerca del sello, que es las arras de nuestra herencia, etcétera, al final dice, para alabanza de su gloria. Pero no te cae la ficha. ¿A dónde apunta Pablo? Pero nosotros somos tan arrogantes, tan soberbios en la sociedad contemporánea, que pensamos que todo lo que Dios hace es para nosotros y por nosotros, somos la niña del ojo de Dios. Dios te va a hacer rico, te va a curar todas las enfermedades, Dios solamente piensa en ti, tú eres el centro de todo. Dios se amasija para hacer todo para ti. No, mi querido, no la tienes toda dada vuelta. Dios hace todo, incluso nuestra creación, nuestra salvación, la bendición de nuestras vidas, todo para alabanza de la gloria de ese Dios. Dice que un día toda rodilla se va a doblar. No para darle gloria a los que doblaron las rodillas, sino para exaltar, para declarar el señorío de Cristo. Pero nosotros la tenemos toda dada vuelta hoy. Y como Jesús, como el Señor no es el Señor de nuestro hogar, no es aquel que queremos darle gloria, terminamos reventando nuestras familias y por lo tanto no tener hogares dignos y que le llevan gloria. Entonces, acá se responde la pregunta, ¿por qué tengo que andar en una forma digna? Debo andar en una forma digna para glorificar a Dios y no para que la gente te glorifique a ti. A mí me gusta el hermano, miren qué buen hermano que es. Miren cuánto sabe, qué gran predicador. Qué gran creyente, qué gran mujer, qué gran hombre. No debemos atraer la atención a nosotros, sino nosotros atraer la atención a nuestro Dios a quien le damos gloria. Por eso somos enviados a ser testigos, no hablar de nosotros, sino a ser testigos. Testigo quiere decir que estamos hablando en nombre de alguien, estamos diciendo cosas acerca de alguien. Tenemos que ser testigos de la gloria de nuestro bendito y poderoso Dios y Salvador. Nosotros hemos sido escogidos y llamados, redimidos, sellados para gloria de Dios y no glorificarlos con cánticos, ¿no es cierto? En el capítulo 5, verso 18 en adelante, es cierto que Pablo nos dice que por causa de la llenura del Espíritu ahora nos hace un llamado a cantar y alabar a Dios con himnos, cánticos espirituales y con acción de gracias. Pero hay mucha gente que va a la iglesia y canta himnos, da acción de gracias y todo lo demás, pero glorifican a Dios con la boca, pero no glorifican a Dios con su conducta. Yo he sabido de pastores que cascan a sus mujeres. Conozco personalmente personas que le han dado una paliza a la señora, después se paran en el púlpito a hablar de la familia, ese descarado.
Mujeres que hablan desde el púlpito, tenemos que amar a nuestro marido y respetarle, resulta que en la casa es un demonio la mujer, que no hace caso en nada, hace lo que se le da la gana, una feminista feminazi le llamo yo, ¿no? Una cosa terrible lo que se está dando, que ya vamos a mirar eso, ¿no? Un poco más a fondo lo que es el respeto y la sumisión, que también es mal entendida. Pero es un despiole la familia. Ah, no, pero llega el hermano Juan, con la valijita, ¿no? Dirige el coro, toca la guitarra eléctrica, el piano, a veces da la clase de escuela dominical, pero es un demonio el tipo ese. ¿De qué me viene? ¿Se pone la sotana cuando está delante de la gente y resulta que en casa es un demonio? Acá el apóstol Pablo dice, tenemos que alabar, sí, a Dios. Pero primero, antes de hablar en el capítulo 5 de cantar himnos, está diciendo, llamándonos a andar como es digno, porque si tú cantas alabanzas a Dios, pero no andas como es digno, eres un fanfarrón, un hipócrita, no eres nada. Estás andando como los otros gentiles que van a los cultos religiosos, se persignan cuando pasan por la puerta de la iglesia, o el budista, o el musulmán, o cualquier religión, y sí, son muy religiosos cuando están el sábado o el domingo en la iglesia, pero resulta que después son terroristas, mentirosos, ladrones, estafadores y hacen cualquier cosa. No, en la iglesia la cosa es distinta. Para glorificar a Dios con la boca, tienes que aprender a caminar con Dios. Tienes que aprender a glorificar a Dios con tu conducta. Una persona digna, un pueblo digno, una familia digna. Así que, ¿qué quiere decir todo esto entonces? Dios lo que quiere, en última instancia, una familia digna. Y una familia digna es una familia que glorifica a Dios. Si tu familia está fracasando, es porque tu familia no está glorificando a Dios. Y si no estás glorificando a Dios, es porque tú, como persona, mujer u hombre, no estás andando en una forma digna. Y no estás haciendo que el pueblo de Dios como testigo de Cristo sea un pueblo digno. El índice de divorcio que sea mayor en la iglesia que en el mundo, o aunque sea igual, o que a lo mejor sea un poco más bajo. Por eso digo, las estadísticas hay que tomarlas con pinza. Pero que haya 4 o 5 divorcios en la familia cristiana, ahí hay algo que no está bien. Los cómputos nos están tirando en contra. El pueblo no está andando en una forma digna, no está escuchando el consejo de la palabra de Dios. Y por ende entonces terminamos con familias indignas, familias fracasadas. Otra vez, no podemos hablar de la familia si no tenemos claro primero estos conceptos doctrinales de los cuales habla el apóstol San Pablo, del por qué fuimos llamados a ser un pueblo digno, un pueblo irreprensible. Porque fuimos escogidos para eso, para ser irreprensibles, para darle gloria a nuestro Dios, con tu persona, como iglesia y como familia. Quiera Dios que podamos entonces, todos nosotros, ser y tener una familia digna que dé gloria a nuestro Dios. Padre, gracias, porque pertenecemos a la familia de los hombres, caídos y perdidos y sin esperanza, pero había planes allá escondidos en la eternidad que hoy todavía seguimos luchando para entender cómo fue todo eso. Lo cierto es que ya tenías diseñado algo específico, y es de agarrar a las personas y salvarlas, dignificar a ese hombre caído, y entonces poder ser insertados en la sociedad como nueva criatura, y no solamente como individuos, sino como pueblo tuyo, como testigos de la obra de Dios. Y la pequeña la sociedad o ese microcosmos que es la familia, también ser un ejemplo de las relaciones interpersonales que funcionan armoniosamente por causa de ser tú el centro de esa sociedad o esa mini sociedad que es la familia. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Te rogamos, te imploramos, por favor, en el nombre de Cristo, que hagas hogares dignos de cada uno de nosotros, para que entonces la sociedad pueda ver que realmente el Evangelio funciona y de alguna manera minimizar los daños que estas estadísticas están dando en la actualidad. Así que, Señor, ayúdanos a seguir entendiendo este llamamiento, este compromiso sagrado que tenemos contigo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.